Tu dinero en acción, episodio 34. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con otro de nuestros capítulos de resultados empresariales, porque han seguido presentando novedades compañías en las que estamos invertidos. Y bueno, pues como tenemos bastantes compañías de las que hablar, previsiblemente, aunque vayamos alternando algún capítulo divulgativo o de experiencias del viaje, etcétera, pues probablemente tengamos bastante contenido de empresas próximamente. He hecho un repaso de las compañías de las que habíamos hablado más en los episodios de resultados o en los consultorios, y teniendo en cuenta que en el anterior episodio, cuando hablamos de Netflix, de Just Scientific y de NBI, y hablamos siempre bien, es como que un poco tengo la tendencia, al ser optimista por naturaleza, a comentar las cosas que van bien. He querido cambiar un poco el enfoque y he hecho un repaso punto por punto de todas las compañías sobre las que habíamos hablado y he hecho hincapié en dos focos principalmente. Quiero incluir en los capítulos de resultados empresariales siempre un poco de cal y un poco de arena, es decir, siempre voy a centrarme en, aunque hablemos de una compañía que va bien, también voy a querer incluir siempre alguna que no haya ido tan bien. Ese es el primer foco, que hablemos siempre en los dos sentidos. Y el segundo foco es hablar de compañías de las que no hayamos hablado todavía. Entonces he hecho un recuento de cuántas veces hemos hablado de cada una de las empresas que tenemos en cartera y voy a tender a hablar más de las que habíamos hablado menos. Entonces, por lo general, en los próximos capítulos de resultados siempre habrá, pues oye, una empresa que ha ido bien, una empresa nueva y una empresa que lo que ha presentado ha sido menos bueno. Oye, pues un caso de reestructuración, una que va bien y una empresa de la que nunca habíamos hablado. Mezclar un poquito y sobre todo hacer hincapié en esas partes menos buenas o esas partes que no habíamos comentado todavía para enriquecer un poco y no hablar siempre de las mismas ni hablar solo de lo que va bien. Entonces, en esa misma línea, hoy vamos a hablar, pues como os estaba comentando, de una empresa que creo que lo que ha presentado es razonablemente bueno, un informe bastante positivo y que además el mercado lo ha recibido muy bien. Para darle la de cal a la de arena, vamos a hablar de una compañía en la que creo que lo que ha presentado o el corto plazo no está siendo tan bueno. Y quiero resaltar aquí un comentario que hizo Carlos Aizpurúa en uno de sus podcasts de Iceberg de Valor, en el que hablaba de la confusión del inversor de largo plazo con el corto plazo y en pensar que todos los factores de corto plazo es ruido y que no afectan para la tesis a largo. Bien, vamos a hablar hoy de una compañía en la que probablemente haya algunos factores de corto plazo que puedan representar ruido, pero igual que cuando hablamos en el capítulo de Meta, que la acumulación de errores no forzados de corto plazo puede hacer, tanto externos como factores externos a la compañía que eran incontrolables, como de cuestiones internas que creo que es una mala ejecución, y la acumulación de esas cuestiones de corto pueden hacer cambiar la tesis de largo, pues vamos a hablar de una compañía que, aunque pueda haber algo de ruido, pues a lo mejor hay algunas cuestiones de corto plazo que sí que me parecen bastante relevantes para la tesis y que como mínimo debemos vigilar. Tenemos la de cal, tenemos la de arena y ¿qué nos falta? Oye, una empresa que va bien, una empresa que creo que hay que vigilar. ¿Qué nos falta? Pues una empresa de la que no habíamos hablado. Con lo cual hoy vamos a tocar esos tres palos. Para comenzar, vamos a empezar con la empresa que creo que ha presentado razonablemente bien. Me ha gustado bastante lo que ha presentado y esta compañía es Etsy. Es una empresa de la que creo que hemos hablado, según mi recuento, solo una vez hablamos de ella, así que pues probablemente como ya queda un capítulo bastante pasado, pues voy a hacer una brevísima introducción al negocio de Etsy. Voy a comentaros algo que me ha gustado bastante que ha dicho el consejero delegado, Silverman. Un tema de datos alternativos que me parece que es bastante útil para compañías como estas Direct to Customer, en el que puedes monitorizar cuestiones como el tráfico y que son bastante útiles para el análisis de la compañía en sí, que son datos que además todo el mundo puede consultar.
Y también, por supuesto, un breve comentario de por qué creo que esta presentación o este trimestre han sido bastante positivos para el entorno en el que estamos. Entonces, yendo con ello, Etsy es una compañía es un marketplace de comercio electrónico de bienes diferenciados, personalizados, productos para regalos, con un tipo de producto mucho más diferenciado o personal o con un valor añadido por encima del producto comoditizado y en el que solo prima el precio, como pasa con Amazon. De hecho, los plazos de entrega son más largos, los productos son más personalizables, hay mucha relación directa entre el comprador y el vendedor, de manera que le compras a un artesano o a una persona que lo está haciendo en su propia casa. Un valor añadido, ¿no? De hecho, muchos de los productos son hechos a mano, puedes hablar con la persona directamente que te lo está fabricando. Y la parte buena del negocio de Etsy es que no vende en primera persona, sino que sería algo parecido a lo que sería el retail 3P de Amazon, que 3P significa third party, en el que es un embudo. Cuando hablamos de los agregadores, cuando hablamos de Spotify, de Airbnb, etc., Etsy es un agregador de comercio electrónico que se pone en el medio de los vendedores y los compradores, y como tiene mucha oferta y mucha demanda, el valor del embudo, cuando solo los compradores y los vendedores pueden ponerse en contacto a través de Etsy, el valor de ese embudo es muy importante, porque los vendedores, si no fuese por Etsy, no podrían vender toda esa cantidad de productos. Y los compradores, parece que está quedando bastante claro que la tipología de producto que vende Etsy solo la están encontrando en Etsy. De hecho, Amazon, que todo el mundo dice, oye, pero es que Amazon puede meterse. Amazon intentó hacer Amazon Handmade, que era una especie de, oye, Etsy está traccionando bien, vamos a meternos ahí, y nunca consiguió traccionar, porque en la imagen del consumidor Amazon es comoditizable, lo más barato y entrega inmediata. Cuando tú pretendes hacer algo muy diferenciado, tú a nivel de marketing, los mensajes que tienes que plantar en la cabeza del consumidor, el tipo de productos, los plazos de entrega, los precios, el posicionamiento, el contenido visual de la página web, etcétera, etcétera, es muy diferente a un producto comoditizado y de entrega inmediata. Entonces, Etsy, yo ya llevaba tiempo viendo que efectivamente es un negocio muy escalable, con una base de costes fijos que conforme le aumentan las ventas para los márgenes es muy positivo porque no tiene que encargarse de toda esa logística, no tiene que aumentar servicios centrales, etc. CAPEX light completamente, no tiene que reinvertir, no tiene almacenes, no tiene furgonetas de reparto, etc. Y además un modelo de negocio en el que parece que la ventaja competitiva o el switching cost para los vendedores es muy importante porque si se marchan de Etsy no tienen un lugar donde vender, y lo que quedaba por ver era si toda la demanda tan grande que habían conseguido en COVID, porque muchísima gente cuando estaba en casa entró en Etsy a comprar mascarillas, a comprar muebles para el hogar, a comprar productos personalizados, etc., pues el mercado siempre pensaba que todos esos compradores se iban a marchar. Y sin embargo teníamos datos que estaban demostrando que la demanda en Etsy seguía siendo muy alta. Es decir, Etsy es uno de los ganadores del COVID que se ha quedado con el premio que le llegó con el COVID, no uno de esos que fue un Everest que le entró toda la demanda y después se le marchó. Entonces, como primer comentario sobre los resultados de Etsy, os voy a leer una frase de Silverman, que es el CEO, que desde que entró en la compañía ha sido una compounder brutal. Con independencia de lo que haya hecho la acción arriba abajo, el negocio de la compañía se ha multiplicado desde que entró Silverman. Para que veáis un poco cómo piensa esta persona, os leo una de las frases escritas directamente por él, es decir, es palabra entrecomillada y firmada por Silverman, para que veáis un poco la manera de pensar de uno de los CEOs de nuestras compañías. En este entorno en el que el consumo discrecional, la situación macro, la guerra en Ucrania, la subida de tipos de interés, todos son muchísimas cantidades de excusas disponibles para los CEOs para decir, oye, mira, no, es que no es cosa nuestra, me está yendo mal porque pasa todo esto, etc. En esta situación hay muchas excusas de dónde tirar. Pues este CEO, en un consumo discrecional, que podrían estar vendiendo menos, que la gente se podría estar marchando después del COVID, que el gasto en productos que no son completamente imprescindibles podría estar cayendo, etc. Etsy, ahora veremos por qué, lo está haciendo muy bien, y él comenta esto. No sabemos si los consumidores gastarán más o menos en regalos, se refiere a la campaña de Navidad, o si irán más compras en línea o en el centro comercial físico. Pero la buena noticia es que nuestro negocio, con un inventario diferenciado en toda nuestra casa de marcas, porque tienen como diferentes Etso, Reverb, los 7, etc., pues tiene como un house of brands, le llaman, y un modelo de costes variables, no depende de que hagamos grandes apuestas sobre estas cuestiones de la misma manera que los otros minoristas físicos o electrónicos tienen que posicionarse. Así que estamos haciendo todo lo posible para que los vendedores de Etsy tengan la mejor temporada navideña posible, sobre todo ante la continua incertidumbre económica. Seguiremos centrándonos en las cosas que podemos controlar, deleitar a nuestros clientes, invertir con disciplina y cuidado, y ayudar a nuestra gente a minimizar las distracciones y hacer el trabajo. Bien, hilándolo con el capítulo de Silicon Valley y de la educación, Silverman es un Stanford. Ya veis un poco cómo piensa este tipo de gente, ¿no?
Es decir, ¿a qué se refiere con que no tienen que hacer grandes apuestas? No tienen que comprar el inventario, no tienen que anticiparse a la demanda, no tienen que hacer apuestas macro. Ellos son un intermediario y el inventario lo tienen que comprar o no comprarlo los vendedores que están en Etsy, pero ellos son un intermediario en el que si hay más demanda ganan más, pero su modelo de costes y de marketing es de costes, una base de costes fijo pequeña, y pueden modular bastante los costes sin tener que hacer apuestas sobre cuánto van a vender. Oye, pues vamos a intentar que los vendedores lo hagan mejor posible, vamos a mejorar la estructura de la página web para que las búsquedas y cada persona que entra en Etsy se convierta en una venta, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos sin poner excusas de lo que está pasando alrededor. Esto de mejorar las búsquedas cuando tienes mucho tráfico es importante en el modelo de Etsy, porque yo cuando hablé de esta compañía la anterior vez os decía, caray, es que a mí me sorprende muchísimo que cuando tú ves una compañía como Zara que tiene pues 80, 90 o 100 millones de entradas en la página web al mes, cuando miras Etsy y ves una compañía que tiene más de 400 millones de entradas mensuales, y comparas las ventas de una compañía a otra, o el GMS o el volumen total transaccionado a través de Etsy sobre lo que ellos se quedan al final del take rate, y lo comparas con el volumen total de Inditex, te das cuenta que Etsy tiene un potencial muy grande de personas que navegan a través de su marketplace y que tienen bastante margen para, mejorando la conversión o las búsquedas, o para cada persona con la información que tenga en suya por las compras que ha ido haciendo, cuando hace una búsqueda, ponerle delante lo que creen que le va a interesar para aumentar esa conversión y que el GMS aumente mucho. Con lo cual, este tipo de cosas son las que ellos están haciendo para que, incluso en un escenario de situación macro y consumo discrecional cayendo, ellos lo estén haciendo bien. La segunda cosa que ellos están haciendo es aumentar el take rate. Yo os había dicho la primera vez, oye, yo considero que Etsy viene del 14, 15, 16%. ¿Esto qué significa? Que a través de su plataforma pasa un volumen determinado y ellos se quedan con un porcentaje de ese volumen, que es lo que se llama el take rate o la tasa de toma. Eso ha ido aumentando progresivamente. Cuanto más importante se vuelve el embudo para los vendedores, de manera que si no estuviesen en Etsy no podrían vender, ellos pueden, según van aumentando el valor que le aportan a ese vendedor, ir poquito a poco aumentando el porcentaje que se quedan de cada transacción. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Ellos, en vista de que las ventas se iban a estancar, cuando tú tienes una tasa de toma que está muy por debajo del valor que tú le estás ofreciendo, pues me lo invento. Sí, oye, si Uber se queda un 30%, Airbnb, dependiendo del momento del año, entre un 15 y un 20%, Amazon se habla de pues 30 y picos por ciento en la parte de third party, y tú te estás quedando un 14 o un 15%, y eres muy importante para tus vendedores, tienes como un as en la manga para poder utilizarlo en años malos para aumentar ese take rate cuando lo necesites. Eso es exactamente lo que ha hecho Etsy durante este año 2022, anticipándose a la ralentización del consumo. En abril subieron el take rate, pues estaban en el 16-17%. Ahora mismo están en niveles del 20%, que no van a ser tan fuertes a final de año como han sido ahora este último trimestre. Pero pongamos que es el 19-20%. Están con el take rate que yo tenía en mi modelo para el año 2025 en 2022. Y diréis, claro, si Etsy aprieta la naranja o exprime más a sus vendedores, pues a lo mejor estos vendedores deberían estar yéndose en masa. Es decir, esto que han hecho ellos es muy importante para comprobar el valor que tiene Etsy para sus vendedores. Porque si ellos aumentan la tasa de toma del 16, 17 al 20 y sus vendedores no se marchan, significa que son muy importantes y que estaban cobrando menos de lo que podrían, con lo cual están utilizando en el año en el que lo necesitan un as en la manga. Bueno, pues los vendedores realmente podemos apreciar en los resultados del tercer trimestre que no se están yendo. La variación en frente de los vendedores en Etsy frente al mismo trimestre comparable del año anterior es de un menos 0,9%. Es decir, prácticamente no se le han marchado. Y diréis, bueno, sí, pero es que desde 2021 hasta 2022 han cambiado las cosas. Oye, ¿cómo ha sido exactamente la variación desde el trimestre en el que Etsy subió los precios o subió la tasa de toma hasta el último trimestre? Pues desde marzo, que justo subió los precios en abril, hasta septiembre han perdido un 3% de los vendedores. Es decir, está quedando demostrado que Etsy tenía un poder de fijación de precios oculto de subir la tasa de toma cuando lo necesitase y que sus vendedores básicamente no se marchan. Entonces, muy buenas frases de Silverman, muy buena ejecución en cuanto al monetizar toda esa base de usuarios que estaba pasando por su plataforma y que tenía un poder de take rate oculto que podía subir. Y quería daros otro dato. En Etsy, para que veáis una serie de datos que se pueden monitorizar, yo hace un par de meses, antes de que presentase los resultados, por una serie de rebalanceos que tenía que hacer en el fondo, tenía que limar un poquito un par de posiciones y una de las candidatas a limar un poco la posición porque estaba con un peso un poco alto y las acciones no habían caído tanto como otras y estaban un pelín más exigentes de precio y tal, y estuve mirando un poco a ver de dónde podía rascar un 0,5 de varias posiciones, ¿no? Y estuve revisando un poco y, bueno, pues me encontré con una situación que me pareció un poco sorprendente, pues porque Etsy al final, con todo lo que está pasando a nivel
macro, la reapertura, que todo el mundo vuelve a los centros comerciales, a las tiendas, pues un e-commerce totalmente digital en el que además pues toda la gente venía del boom de la pandemia, de comprar cuando estaban en casa y demás, pues debería estar teniendo tráfico web como mínimo plano o ligeramente bajista frente a 2021, ¿no? Y yo me encuentro cuando empiezo a revisar que junio, julio, agosto venía con tasas de doble dígito de aumento en la página web, de tráfico por la web de Etsy. Y yo digo, oye, pero si esto hasta diciembre, enero, febrero, marzo de este año estaba en -7, -3, -4, que es normal que tenga un poquito de caída la página web de Etsy porque cada vez fomentan más la utilización de la app y la app no te mide en el tráfico cuando miras el tráfico web. Con lo cual, una compañía que está trasladando a sus usuarios desde la página web hacia la app, lo normal es que con ventas planas la web vaya teniendo una caída progresiva y de repente me encuentro que con la app aumentando, la página web está aumentando en junio, julio, agosto, +11, +14, +10 y llega el dato de septiembre +22. Digo, oye, lo comento con varios compañeros, oye, ¿habéis visto esto? Etsy está teniendo muy buen tráfico en la página web. Esto no parece estar demostrando que la gente se esté marchando después del COVID de Etsy en estampida, ni muchísimo menos. Por estos datos no reduje la posición, porque me parecía que podía venir un trimestre bastante mejor que lo que descontaba el mercado, porque ellos estaban dando un guidance de 8 o 10% de aumento de ventas y yo me encuentro 14, 10, 22, dependiendo del mes, de tráfico web, más el 10% que habían subido los precios en abril. Digo, ostras, pero Etsy puede tener un trimestre bastante mejor de lo que habían guiado. Bueno, pues tal cual. Etsy presenta un trimestre súper sólido y las acciones desde que presentan los resultados se van 45% arriba. Pero es que desde los mínimos de mayo-junio llevan un 90%, prácticamente se han duplicado las acciones. Para que veáis que, aparte de que el trimestre sea sólido, etcétera, hay una serie de datos alternativos que se pueden utilizar y que aparte están disponibles para todo el mundo, que pueden ser enriquecedores para un análisis de una compañía fundamental de largo plazo, todo esto del timing, del momento, etcétera. Puede ser interesante una compañía que puedes necesitar vender un trocito, etcétera, pues tomar una decisión de vendo más o compro menos, o añado aquí o añado allá, ¿no? Nota al pie que os hago antes de pasar a la siguiente compañía. Otra empresa en la que sorprendentemente los datos web son muy buenos para toda la situación en la que estamos es Inditex. Zara tiene datos muy sólidos en su página web los últimos meses. Hablamos de que venía con datos negativos del -7, -8, -2, -5 dependiendo de los meses y está en agosto y septiembre +17 y +25. Veremos qué pasa ya con las tiendas de Rusia, vendido el negocio allá, pero parece que Estados Unidos está traccionando muy bien. España, como mínimo, la última fase del verano ha sido razonablemente buena. Veremos qué datos presenta. Pero otra que me está sorprendiendo bastante los datos que tiene y es fundamental para la tesis de Inditex que la transición al online funcione para su expansión de márgenes. Otra de las compañías sobre la que quería hablaros en el capítulo de hoy, a raíz de su presentación de resultados, es Instalco. Otra de las compañías que tenemos en cartera, cuyo negocio es desplegar capital, junto con SDipTech, Just Científico, Constellation Software, pues esta es una de las compounders suecas. Y quizá pues Instalco es un claro ejemplo de, pues para que no se diga, oye, es que solo hablas de las compañías que han presentado bien o cuya reacción a sus resultados ha sido positiva. Pues Instalco es una compañía que me parece un buen ejemplo de resultados que de buenas a primeras parecen muy buenos, la reacción del mercado es bastante negativa. Y rascando un poquito, voy a intentar explicar por qué creo que la reacción del mercado sí ha estado justificada en esta ocasión. Voy a intentar explicar las sombras, porque creo que en esta presentación hay luces y sombras, las sombras por las cuales el mercado la ha castigado y que yo creo que son justificadas. Es decir, para que no se vea que solo hablo de las cosas que van bien, en este caso, pues creo que voy a intentar explicar los motivos que ha visto el mercado en Instalco o las cosas que a mí personalmente no me han gustado nada de las diferentes cosas que han comentado en la conference call, concretamente el consejero delegado, Robin Bogeman, que es el que antes era el CFO, antes de Per. Bueno, de Per ya hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, fue la persona que sacó a cotizar Instalco y que la construyó desde el principio, es el fundador, todavía tiene más del 10% de acciones. Es una persona, pues recomiendo que escuchéis las entrevistas públicas que hay suyas porque son una verdadera maravilla. Y bueno, una persona que era una clave de la tesis y que bueno, pues en el momento en el que pasa de CEO a chairman y se mantiene como accionista mientras que el CEO nuevo venga de dentro de la propia compañía y lo conozcas y sepas lo que va haciendo, pues en principio no era una amenaza, ¿no? Pero creo que es algo que como mínimo había que monitorizarlo. Y voy a intentar explicar aquí pues algunas cuestiones que ha comentado el CEO en la conference call o alguna manera de la que ha dicho las cosas que a mí personalmente no me han gustado. No supone una amenaza para la tesis, pero como mínimo no sé si una bandera amarilla o una bandera naranja o algo como
para monitorizarlo y para estar muy pendientes de las declaraciones que va haciendo este nuevo CEO o de las decisiones que va tomando para saber si la tesis sigue evolucionando de la manera positiva para nuestros intereses. Entonces, yendo con ello, bueno, Instalco presenta un informe que me parece que de buenas a primeras es muy positivo, porque claro, pues en este entorno, una compañía que está creciendo en top line, en ventas, al más del 40%, y dirás, oh, pero es que hace muchas adquisiciones. Bueno, en este caso ha crecido un 40% con un orgánico del 7,8%, cuando en el comparable del mismo año que había tenido unos orgánicos del 2%, ¿no? Entonces, los orgánicos tan altos en este entorno, hay una doble vertiente aquí. Por una parte podríamos pensar que bueno, pues una compañía que está ganando cuota de mercado y que está, aparte de las adquisiciones que hace, pues ganando en volumen, porque sus compañías colaboran, la mayoría de los oyentes probablemente ya sepan a qué se dedica Instalco, pero bueno, Instalco hace instalaciones, la parte como vestir los edificios, tanto residenciales como de oficinas, edificios públicos, colegios, hospitales, etcétera, en Suecia y el resto de países nórdicos, en la parte de la construcción que tiene márgenes más altos, como las instalaciones, plomerías, toda la parte eléctrica, ventilación, toda la parte de sensores o térmica para aislamientos y cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. También tiene una parte que está teniendo muy buenos orgánicos de instalaciones solares para autoconsumo de energía. Todo este tipo de cuestiones que suponen un pequeño valor sobre el edificio total y que las constructoras suelen subcontratarlos, y como para el presupuesto total del edificio no suponen un impacto demasiado grande, no están tan pendientes de presionar tanto a estas compañías para que los presupuestos sean bajos, y normalmente tienen márgenes bastante más altos que la construcción. La construcción puede andar con márgenes, depende del caso, 2, 3, en los mejores casos del 5%, y Instalco es una compañía pues que lleva ya bastantes años expandiendo márgenes, y ahora esta presentación intentaré contar un poco por qué la han bajado un poco, pero del orden del 8, y muchas compañías las adquirían el 7 o el 8 y las solía llevar hasta el 10. Principalmente dirá la gente, oye, ¿y cuál es la ventaja de tener muchas compañías que se dediquen a esto? Bueno, en general las instalaciones, como soléis ver por ahí las furgonetas, aires acondicionados Pepito, instalaciones eléctricas fulanito, normalmente no son grandes compañías que vengan desde muy lejos a hacerte esas instalaciones. Suelen ser especie de nichos locales en los que vas a llamar a quien venga de un polígono industrial que esté muy cerca del edificio donde tú necesitas montar el aire acondicionado, las instalaciones, etcétera, porque son servicios en los que el transporte tanto de los elementos y los componentes eléctricos que hacen falta como de los operarios que tienen que ir a hacer esa instalación, el transporte desde muchos kilómetros de distancia no suele compensar para hacer esos trabajos. Entonces, normalmente el tener muchas empresas con presencia geográfica y tener mucha capilaridad local es una ventaja bastante importante, porque puedes captar un negocio desde cualquier sitio y que cualquiera de tus empresas lo ejecute en la zona donde es su zona de influencia, su zona geográfica, con la gran ventaja de que pueden colaborar entre ellas para acceder a proyectos más grandes. Y además el servicio de compras lo haces centralizado por volumen. Cuando un competidor local mucho más pequeñito normalmente va a pagar precios más altos, tú puedes conseguir descuentos con tus proveedores por volumen, y eso es muy importante para los márgenes. Entonces, bueno, pues básicamente Instalco, pues creciendo al 7 y pico % en este entorno, podríamos decir, oye, ¿y cuánto viene del aumento de volúmenes y cuánto viene del aumento de los precios? Porque Instalco ya lleva varios trimestres diciendo que normalmente cuando tú tienes unos periodos de maduración en tus contratos de 1 a 2 años, pues proyectos que lleva 1 o 2 años ejecutarlos, cuando tú ya tienes un contrato firmado a un precio y a lo largo de la vida de ese contrato te suben los precios de los componentes, porque básicamente el impacto en márgenes que está teniendo Instalco es principalmente por la inflación, es decir, oye, tú tienes que montar un tendido eléctrico, un cuadro, unos temas de climatización, aires acondicionados y ventilación de un edificio. Tú firmas un contrato a 15 meses con una entidad pública sueca que está montando un hospital o un colegio. Y a lo largo de esos 15 meses pasaron los primeros 6 meses y elementos que tú no tenías comprados todavía para ese contrato te suben un 30%. Pues lógicamente, aunque hay un componente horas-hombre muy importante, que no tienes una presión salarial tan importante durante ese periodo, si los componentes físicos que necesitas, los materiales que necesitas para ese contrato suben mucho de precio, en el plazo de vida del contrato de 12 a 15 meses, algunos contratos los podrás renegociar y otros los tendrás vinculados al precio del cobre, si sube, etcétera, pero hay otros que probablemente te los vas a tener que comer. Con lo cual, esto es lo que llevan tiempo diciendo ellos, que ellos van firmando contratos a precios ya más altos, pero los que tenían firmados necesitan madurar y por el camino pues te comes esa caída de márgenes. Entonces, ya una de las preguntas que les hicieron es, oye, de este 7 y pico % de orgánicos que estáis teniendo, que es tan bueno, ¿cuánto es volumen y cuánto es aumento de precios? Porque si tú estás haciendo exactamente los mismos trabajos que hacías antes, pero les estás subiendo de precio cada vez conforme te van subiendo los materiales,
eso no es tan bueno como que tú tengas cada vez más trabajos porque estás ganando cuota de mercado, ¿entendido? Entonces, bueno, esta fue la primera contestación que no me gustó demasiado. Mira, pues no, es que tenemos miles de proyectos y ponernos a evaluarlos todos para saber en cuántos hemos subido precios y en cuántos simplemente lo que está pasando es que estamos ganando cuota, pues es un trabajo que nos parece inerte y que no lo vamos a hacer. Pero sospechamos que como orgánicamente tenemos más empleados, porque una cosa es que tú tengas más empleados porque has comprado empresas y otra cosa es que internamente en tu plantilla haya aumentado. Pues intuimos que como tenemos algunos empleados más, intuimos que orgánicamente estamos creciendo. Joder, vamos a ver, o sea, tú puedes pensar eso, pero no me parece bien que, o sea, no te digo que te pongas a evaluar 6.000 proyectos uno por uno, pero tú tienes 130 subsidiarias, como mínimo a lo mejor les puedes pedir un informe a cada una de tus subsidiarias diciendo, oye, evalúame tus 80 proyectos o tus 100 proyectos, los que tú tengas, y dime en cuántos has fijado precios más altos porque has tenido componentes o estás viendo que los precios de los componentes han aumentado y cuántos simplemente son aumento de ventas frente al año anterior en el que estás ganando cuota de mercado o que no es un aumento de precios lo que te está aumentando las ventas. Correcto, es decir, es un trabajo, o que si no lo quieres hacer, no contestes, no, es que mira, son muchos proyectos y no lo vamos a hacer. Primera respuesta que no me gustó demasiado, ¿no? Después, bueno, el resto de métricas pues aumenta bastante el backlog, lo cual es normal cuando estás haciendo muchas adquisiciones, y luego pues aumenta la línea de crédito bastante para poder seguir haciendo adquisiciones. Y bueno, en cuanto al tema de los márgenes, pues efectivamente pues el de 8,6, o sea que iban aumentando. Es importante decir que Instalco durante los últimos años lleva una evolución en márgenes bastante clara, porque desde que compras las compañías, Instalco normalmente pues va introduciendo sinergias, aparte del tema de las compras por volumen centralizadas que os comentaba, pues hay servicios centrales de contabilidad, de recursos humanos que los centraliza y puede quitarse algunos de los costes, con lo cual normalmente desde que compra a una compañía hasta que la tiene perfectamente eficientada, por decirlo de alguna manera, le ha quitado toda esa grasilla que le sobraba y empiezan a hacer trabajos, colaboraciones horizontales entre compañías para ir a proyectos más grandes, normalmente debería haber una pequeña escala en márgenes, ¿de acuerdo? Y efectivamente eso era lo que estábamos viendo en Instalco. O sea, Instalco es una compañía que tenía márgenes del 3,6, del 5,8 en los años 2015-2016, 7,8, 8,8, estaba cerca ya del 9% en márgenes. Claro, cuando de repente presenta que le caen los márgenes al 7%, pues el mercado de buenas a primeras la castiga mucho, porque puedes crecer en top line un 40, pero si te caen bastante los márgenes, básicamente lo que sucede es que, como hablábamos en el caso de NBI el otro día, etcétera, cuando una compañía no solo aumenta en top line, sino que le aumentan los márgenes, o cuando hablamos en el caso de Netflix, oye, con un aumento del 10% en top line, puede aumentar un 40 o un 50% el EBIT. En este caso lo que ha sucedido es lo contrario, pues con un aumento del 40% en top line, al caerle los márgenes, el EBITDA, que es la métrica que utilizan ellos, que es pues la generación de valor operativo descontadas las amortizaciones y los gastos relacionados con las adquisiciones, básicamente, ¿no? Que es lo no recurrente. Bien, pues te caen los márgenes, pues es que el EBITDA ha aumentado solo un 17%. Una compañía que, como hablaremos ahora, pues lleva componiendo al 30 y pico % durante bastante tiempo, pues es una bajada en el crecimiento de la métrica clave bastante fuerte, ¿no? Y por eso el mercado la castiga. Entonces, insistencia en la conference call. Esta caída de márgenes, ¿cuántos podría quedar y tal? Bueno, no contestó muy claramente el CEO, pero vino a decir que probablemente quedaba un trozo de la inflación en materiales pendiente de que se la comiesen. Es decir, contratos que ya llevan tiempo firmados en los que no van a poder repercutir precios y que probablemente quede todavía 1, 2 o 3 trimestres en los que los márgenes estén bajo presión. Solo con estas dos tonterías que os acabo de decir ya es suficiente para que el mercado la castigase. Pero hubo alguna cosa más en concreto que a mí me disgustó especialmente, porque al final que le bajen los márgenes del 8 al 7, si es temporal y dice, no, mira, es que luego vamos a volver a recuperarlos y las compañías efectivamente a largo plazo, desde que nosotros las compramos, van aumentando márgenes, bueno, pues a mí no me importa esperar 1 o 2 trimestres y no sería algo que le prestase tanta atención, porque al final es ruido de corto plazo y la tesis a largo plazo va a seguir yendo bien. Pero hay una cosa que dijo en la conference que a mí me desagradó muchísimo y fue que le preguntaron, bueno, no sé si sabéis que ha salido un hilo en Twitter de una persona que investigó las filiales de Instalco desde el momento descargándose pues, de los medios como el registro de mercantil de Suecia, donde están las cuentas de las sociedades en las que Instalco va invirtiendo, y vino a decir que básicamente desde que Instalco las adquiría, en los siguientes años las compañías no aumentaban márgenes, sino que los iban disminuyendo. Esto era un poco raro porque Instalco en general, como os decía, tiene una evolución en márgenes al alza
y se puede argumentar, no, es que Instalco compra compañías que tienen cada vez márgenes más altos, entonces aunque ellas intrínsecamente los vayan disminuyendo un poquito, Instalco si compra cada vez compañías más grandes, o sea, compañías que tienen márgenes más elevados y además tiene un poquito de eficiencia, a nivel de servicios centrales podría ser que aumentase un poco los márgenes, pero esto a largo plazo sería malo, porque las compañías tarde o temprano esa tendencia bajista en márgenes se iba a ir viendo. Bueno, no estaba muy claro. Básicamente el CEO en la conference call contestó que era bastante probable que las compañías que ellos adquirían vistiesen a la novia cuando veían que iban a ser adquiridas, inflasen un poco los márgenes y que luego dentro de Instalco eso se normalizaba y que es normal que a corto plazo cayesen los márgenes. Vamos, yo no sé si esto es peor que si es la realidad, porque él dice que supone que, no dice que tenga el dato, pero que considera que en algunos casos puede pasar eso. Pues no sé si es peor que sea verdad o que lo diga tan tranquilamente y se quede tan pancho, porque básicamente esto lo que supondría es que si una compañía ve que está negociando con Instalco o que ve que a lo mejor pues el dueño de la empresa está empezando a considerar la posibilidad de venderlo y de repente dice, oye, mira, no metas muchos gastos o aumenta un poquito, adelanta un poquito la facturación y pues eso, que básicamente son las formas en las que puedes. Todo esto que ya lo tengo, adelanta un poquito, manda las facturas a los clientes este año ya, o a lo mejor pues estos gastos que teníamos para meter este año, déjalos y ya los metemos para el año que viene y tal. Para en vez de un 7%, pues que cuando nos vaya a comprar Bravida o Instalco, la que sea, para que tengamos unos márgenes del 8 y pico y que como van a aplicar una métrica sobre nuestro EBITDA, pues básicamente que nos paguen más por la compañía, ¿no? Claro, es que si esto es así, lo que supondría es que Instalco no está comprando a 5 veces EBITDA como siempre nos han dicho o que siempre hemos interpretado que estábamos comprando un compounder que despliega capital inorgánicamente al 20%, más los orgánicos que haga, que en este negocio no deben ser tampoco muy altos, puede ser un PIB con un poquito de viento de cola por la parte de sostenibilidad y que los edificios necesitan ser más eficientes energéticamente, pues un PIB con un poquito de esteroides, en vez de un 2-3%, pues a lo mejor un 4 y pico así, ¿no? Pero claro, es como le pasa a Constellation, si despliegas a 5 por, bueno, pues es que al 20%, si los orgánicos solo con que no sean negativos, ya haces una bola de nieve estupenda, ¿no? Claro, pero si tú te estás comprando compañías que cuando te las compras tienen los márgenes inflados y luego le caen, no estás comprando a 5 por. Estás comprando más caro, realmente, de un EBITDA normalizado. Por eso es tan importante esto que ha dicho este señor. Y no me ha gustado nada. O sea, me parece que es algo muy relevante y que es uno de los motivos por los que el mercado lo ha castigado, ¿no? Entre eso, que no le apetece valorar varios miles de proyectos y que es un tío joven, muy guaperillas, no sé cuánto, que está como más pendiente un poco de la apariencia pública, y Per era un señor pues muy mayor, muy humilde, que ponía canciones que le gustaban de Phil Collins, de un montón de grupos que realmente te hacen ver un poco la personalidad de ese, oye, pues es un trimestre en el que hemos conseguido esto y me recuerda a esta canción y en el último slide de la presentación pongo esta canción, este disco para que los accionistas se lo escuchen. Es una persona que tiene alma, ¿no? Que te está transmitiendo cuestiones o emociones más allá de lo que son los números de la empresa. A mí me gustan mucho esas empresas con alma. No sé si hemos quizá empeorado un poco en ese sentido, ¿no? Con todas estas declaraciones. Y luego, bueno, pues más cuestiones. Claro, sabéis que, bueno, Instalco lleva en las últimas adquisiciones con una tendencia a invertir cada vez más en empresas que hacen instalaciones para empresas industriales. Que, bueno, pues son un negocio que tiene buenos márgenes, que pues se descorrelaciona un poco de la parte más residencial o de inversión pública de los hospitales, de los colegios, etcétera, que ya tenían ellos y que dicen pues que es un negocio interesante para estar y demás. Nosotros estábamos pendientes, por supuesto, siempre que una compañía de cartera se mete en un vertical nuevo, pues hay que estar pendientes, sobre todo cuando el que esto lo está haciendo es un CEO nuevo, ¿no? Bueno, pues también, que como les ha aumentado bastante el working capital, porque ellos van cobrando, pero hay veces que el EBITDA no se traslada directamente a free cash flow, sino que hay veces que cobras más y es más alta la conversión y otras veces pues cobras menos o dejas cuentas a cobrar y la conversión es muy baja. Pues la conversión en el trimestre ha sido algo baja y les han preguntado, oye, ¿y esto del working capital en este trimestre y tal y cual? Bueno, en general el trimestre de verano pues es un poco particular. Y segundo, oye, no, es que resulta que industria parece ser que no paga ni tan rápido ni tan bien como las constructoras que teníamos antes de clientes. Joder, pero vamos a ver, o sea, te acabas de meter hace 2 telediarios en industria y no hiciste un research de mercado, no miraste bien dónde te estabas metiendo para saber si eran buenos pagadores y los periodos de cobro que ibas a tener en ese negocio. O sea, tan pronto ya estás diciendo que estás teniendo problemas ahí. Bueno, en fin, todas estas cosas a mí no me gustan nada. En definitiva, trimestre de luces y sombras para Instalco,
Por supuesto, nosotros siempre consideramos que Instalco es una compañía, pues oye, márgenes que vienen del 5, 6, 7, que van por el 8, pues es el negocio que es, tiene un pequeño componente cíclico en la parte residencial, la inversión pública en Suecia no es tan cíclica porque sí que funciona como deberían los presupuestos públicos de amortiguador de los ciclos, y la verdad es que los gobiernos del norte lo hacen bastante bien, con lo cual, bueno, pues esa parte me tranquiliza un poco porque la inversión pública puede amortiguar un poquito los ciclos, pero es muy importante la tasa a la que despliegues capital y los orgánicos, ¿no? Entonces, bueno, pues como mínimo bajo lupa un poco toda esta situación, y nosotros sabiendo que es una compañía, pues es que tiene estos márgenes y estos componentes un pelín cíclicos y demás, lo que sabíamos perfectamente es que era una barbaridad que esto cotizase a 25 o 30 veces EBITDA, como estuvo cotizando ahí atrás, ¿no? Y que cotizase al mismo múltiplo bit que Gyptec, que es una compañía que va por márgenes de casi el 20% y con una ventaja competitiva y un pricing power muy muy importante en sus infraestructuras, porque son de nicho y de componente tecnológico clave y difíciles de sustituir, y una instalación eléctrica para un edificio, pues si no te la hace uno, te la hace otro, y puede haber un poquito de presión en precios, ¿no? Y, pues, o Just Scientific, pues instrumental científico de nicho y demás. Pues oye, que es razonable que el múltiplo de esto, cuando aumenta el coste de capital, vuelva para atrás, ¿no? Es decir, oye, pues esto estaba a 25 veces de EBITDA y ahora está pues a 12 o 13. Ya estuvo muchas veces a 10, ¿eh? O sea, es decir, que es muy normal que esto haya vuelto atrás con lo que ha pasado en el mercado. Pero más allá de todo esto, es importante destacar que el aumento del coste de capital para Instalco, es decir, que cuando Instalco tenía sus acciones cotizando a 25 veces, despliega 5, despliega 7, tiene muchas alternativas para financiar los deals, sea con el cash que va generando, con un poquito de deuda que le salía también más barata probablemente de lo que le va a salir de ahora en adelante con el entorno de tipos en el que estamos, incluso utilizando su acción como moneda de cambio en algunos casos. Cuando tú estás utilizando una acción que está con coste de capital del 25 veces, es decir, del 4%, y despliegas a 5 veces, es decir, al 20%, el valor diferencial que generas entre lo que te cuesta y lo que compras es mucho más alto para el accionista que cuando tienes la acción a 10 por o a 12 por. Correcto, es decir, el aumento del capital en este caso es, no es que esté pidiendo una línea de crédito en el banco y en vez del 4 me esté costando el 15% en el banco. Y entonces como me cuesta más la deuda, pues me es más difícil desplegar capital. En este caso es vía el equity, el coste para el equity de los accionistas de Instalco que le exigen más rentabilidad, la acción está más baja, con lo cual cuando tú vas a usar tu moneda para pagar, que es tu acción, si quieres un trocito de los deals, utilizarlo para pagar adquisiciones, lógicamente cuando tu acción está mucho más baja, el número de empresas que puedes comprar con tu acción al cambio es inferior. Bueno, pues solo tenéis que mirar la lista de adquisiciones de Instalco, que en 2021, por ejemplo, compraron 1.700 millones en ventas, es decir, empresas que en su año fiscal anterior tenían 1.700 millones de coronas suecas, pues en los años anteriores 1.460, 1.442, 1.760. Este año, ahora mismo, a noviembre, que les queda un mes y poco, llevan 1.000. Es decir, una caída muy relevante, cerca del 40% en el capital que habían desplegado en años anteriores frente a lo que están desplegando este. Y es simplemente por eso, porque ellos han dicho, no, es que no nos interesa ahora mismo utilizar mucho nuestra acción como moneda de cambio. Con lo cual te quedas limitado a la deuda, y ya están en 2,5 por veces de EBITDA, que es el ratio que ellos tienen fijado, con lo cual no pueden apalancarse mucho más, con lo cual estás condenado a desplegar el capital que generas internamente, con lo cual la ruedecilla de generación de interés compuesto como que se te frena un poco, ¿no? Bueno, pues eso hay que saberlo y nada más. Es decir, a esta compañía que sus acciones estén bajas claramente le perjudican. Esta es toda la foto completa porque el mercado la ha castigado. La que había castigado antes de este último rebote de mercado, que estaba penalizándola, y ya muy rápidamente, como los datos de inflación que han salido y que el bono americano haya recortado, pues eso es la inversa, ¿no? Parece que se frena el aumento de coste de capital, pues estas acciones todas han rebotado muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa, es el múltiplo que le asigna el mercado y cuándo rebotan y cuándo caen, y otra cosa es la realidad de la compañía y lo que está presentando y lo que están diciendo, que a mí es lo que me importa y es lo que he venido a comentar aquí hoy, ¿no? Los resultados de la compañía. Dicho todo lo cual, pues por hacer un pequeño balance de Instalco, luces y sombras, me parece que es un trimestre que, bueno, a primera vista puede parecer muy positivo el crecimiento en top line del 40%, pero hay que vigilar los márgenes, hay que vigilar todo esto de la subida de precios de los próximos trimestres, a ver si van consiguiendo repercutir. Por supuesto, yo ya tengo una lista de preguntas preparada para mandársela al CFO y al Investor Relations y al CEO, consultándoles el porqué de todas estas cuestiones de la conference call y todo esto del despliegue de capital y de los márgenes y demás. Cuando tenga respuesta en próximos capítulos os iré comentando a ver qué aclaraciones nos dan. Pero bueno, pues nada, un poquito luces y sombras, pendientes de los márgenes, pendientes de todo esto de los orgánicos, cuánto puede ser de pricing power y cuánto puede ser de volumen. Pendientes de todo esto de vestir a la novia de las compañías que van adquiriendo, a ver en cuántas de ellas puede haber ese efecto y qué pasa de ahora en adelante.
Y por supuesto, pues pendientes de la parte cíclica de todo esto y de la parte residencial que podría tener algún impacto en los próximos trimestres. Y nada más, o sea, al final es estar pendiente desde que si la tendencia de márgenes estructural que esto llevaba a largo plazo de seguir aumentando, ellos consiguen repercutir todas las subidas y en 3, 6, 9 meses volvemos a estar viendo márgenes del 8 y pico por ciento con unos orgánicos, no necesito que sean del 7 o del 8, sino que sean del 3, 4%, la tesis seguirá su camino. Y lo que más importante es aquí, o sea, que para aclarar, parece que he sido muy negativo con la compañía y que solo he hablado de las cosas negativas de Instalco en este trimestre. Una cosa que tenemos que tener clara es que Instalco es una empresa que cuando salió a cotizar en el año 2017, salió a cotizar en el año 2016, pero vamos, para no coger datos con bases muy bajitas que puedan afectar a todo esto del compound de manera muy agresiva, si nos cogemos simplemente los datos, último dato fiscal del año que salió a cotizar, que era un EBITDA de 144 millones, cuando tenía en circulación 230 millones de acciones. Ahora mismo, en los últimos 12 meses, Instalco está presentando EBITDAs de 940 millones con 260 millones de acciones en circulación. Es decir, lo que estaríamos hablando de métricas diluidas por acción, es decir, esta compañía desde que salió a cotizar, básicamente han pasado el EBITDA por acción de 0,6 a 3,6. O sea, en el periodo de... Aún no ha acabado 2022, pero vamos a contar 2016, pues el 7, el 8, el 9, el 20, el 21 y el 22. 6 años ha multiplicado por 6 la métrica por acción. Es decir, estamos hablando de una tasa compuesta del 34%. Obviamente ahora está siendo ya un poco más baja y habrá que monitorizar todo esto de los márgenes para tener claro que todo ese crecimiento en top line no deje de trasladarse a las métricas clave. Pero con esto os quiero decir, bueno, pues es que solo hay que mirar la acción. Ahora podremos decir, no, es que están bajo presión y ha caído un 50-60% en los últimos, incluyendo la caída del 50 o 60% que ha tenido recientemente, que claro, imaginaros una caída de un 50 o 60% en el plazo de un año, imaginaros cómo afecta a los rendimientos medios anuales compuestos. Pues imagínate, un 50%, lo divides entre 5 años, te ha restado 10 puntos de cada año. Bueno, pues aún así, con la caída reciente que ha tenido, esto desde que salió a cotizar, 5,5 años más o menos, mediados de 2017 hasta ahora, finales de 2016, principios de 2017 hasta ahora, 26% compuesto anual. Es decir, el mercado, más allá de los ruidos a corto plazo, que antes le asignas un múltiplo de 25, ahora de 10, etcétera, si el mercado dice, bueno, pues este negocio de esta calidad ya no lo voy a pagar a 20 veces, lo voy a pagar a 10 o 12 veces. Bien, lo que más me importa aquí, por eso digo, oye, he visto estas cosas negativas y no estoy tomando ninguna decisión en la posición. Es una posición que básicamente nunca voy a tener el 5 o el 6% del fondo en una compañía de este tipo, pero el 2 o el 3% como tenemos nosotros ahora mismo, muy cómodos. ¿Por qué? Pues porque básicamente te da igual que los orgánicos sean del 2, del 4, del menos 2, que desplegando capital a esta tasa, como estamos viendo. Si las métricas clave por acción componen acerca del 30, la acción ahí está, el 26% anual compuesto. Hombre, ¿que me la va a pagar a 12 veces en vez de a 20? Sí, bueno, pues ojalá, pero o sea, no creo que vaya a pagármela a 5 veces. Es decir, el margen de caída de múltiplo adicional que tenemos ahora mismo, de ahora en adelante, bueno, yo creo que se quedará ahí, puede, si se tranquiliza un poco el mercado, a lo mejor te la manda 14, 15 veces. No buscamos nunca re-rate, pero queremos saber cuál es el potencial de re-rate que tenemos hacia abajo, de caída de múltiplo, ¿no? No creo que sea mucho más abajo de 10 o 12 veces, con lo cual, de ahora en adelante deberíamos llevarnos lo que componga. Y vemos que compone a tasas muy altas en métricas por acción. Con lo cual, por darle un barniz de decir, mira, estas cosas son así, las estoy viendo negativas en este trimestre, pero que sepáis que los valores intrínsecos o fundamentales de la tesis de inversión para mantenernos como accionistas de esta compañía siguen plenamente válidos y siguen ahí, ¿no? Con lo cual, pues desde los momentos actuales, la probabilidad de que siga componiendo a tasas altas los próximos años son bastante elevadas. Otra compañía de la que quería hablaros hoy es P10, que me hace además especial ilusión porque creo que no había hablado nunca de ella en el podcast. Y bueno, he pensado si hacer una tesis de inversión específica, o sea, un capítulo solo hablando de esta empresa o simplemente comentarla en unos resultados. Y bueno, voy a intentar comentar brevemente las particularidades de la empresa o lo que nos ha llevado a invertir en ella, aprovechando que ha presentado recientemente unos resultados y también comentar esos resultados. En vez de hacer un capítulo específico, pues voy a intentar hablar brevemente de ella en uno de estos capítulos de resultados. Y me hace especial ilusión porque es una posición pues diferente, una compañía pequeñita y como siempre pues nos estáis preguntando compañías small caps o mid caps o compañías pues estas que a lo mejor las puedas pillar en primera fase de su proceso de generación de interés compuesto a largo plazo, pues esta es una de ellas, ¿no? Me parece que ahora mismo capitaliza 1.000 o 1.200 millones de dólares, que para una compañía de gestión de activos, como os comentaré ahora de su negocio, pues digamos que es una hormiguita en la industria de las grandes gestoras de activos. Y también me gustaría comentar un poco aquí la particularidad del origen de la idea. Esta compañía, pues siempre me preguntáis, oye, ¿cómo generar ideas de inversión?
Bueno, pues hay muchas fuentes, ¿no? Ya en alguno de los consultorios estuve hablando de generación de ideas de inversión. Y esta en particular ha venido principalmente pues, por dos fuentes. La primera persona que me habló de ellas fue un inversor particular de Twitter, al que le agradezco desde aquí, se llama Vincent, me parece que es un gestor emergente que a lo mejor en algún buen momento podemos traerlo aquí en esos capítulos temáticos que ya hemos hablado de que podríamos hacer capítulos con pequeños inversores emergentes que estén haciendo las cosas bien. Y me escribió, bueno, estuvimos hablando de diferentes compañías y tal, y me dijo, oye, pues te miraste esto y tal. Y él lo había sacado, pues digo doble fuente porque él es el que me envió el pitch, pero a su vez él me dijo, léete las cartas de David Waters, que es el gestor de Alluvial Capital, que es un inversor bastante particular, o sea, es bastante especial algunas de las cosas que comenta, pues porque es un inversor que estando basado en Norteamérica, pues invierte mucho en empresas europeas, muchas compañías italianas, situaciones especiales, bueno, tiene una cartera bastante atípica y hace muy buenos retornos. Y le gustan mucho las situaciones de deep value y algunas situaciones así, vueltas a la tortilla, turnarounds, como hablamos aquí alguna vez. Y bueno, pues compañías que están poco peinadas por el mercado y situaciones así bastante particulares. De hecho, tienen en la cartera algunas acciones que no cotizan, o sea, del mercado privado. Y de hecho, el P10, que es P10 Holdings o POE, que era el ticker antiguo cuando estaba en el mercado OTC, o P10 Alts, porque ahora os explicaré pues, que es gestora de activos alternativos. Él empezó y la descubrió en uno de estos informes de gestores que adquieren una compañía no cotizada y que pues se pasan por el proceso de cotizar en OTC, que es un mercado alternativo americano muy poco líquido, y él ya estaba desde esas fases. De hecho, pues habla en sus cartas de la compañía desde que empezó a comprar las primeras por debajo de $1, cuando le hicieron el uplisting del mercado alternativo del OTC al New York Stock Exchange, al mercado principal americano. Pues llegó a $15 por acción, o sea, ya había hecho un 15 bagger y ahora, como os comentaré, pues ha corregido bastante, está en torno a $9-10 por acción. Y él ha contado desde el principio pues todo ese caso, ¿no? Se pueden leer sus cartas explicando todo el proceso. Entonces, bueno, pues yo me leí todo el histórico de sus cartas, me parecía interesante, pero siempre tengo sensaciones encontradas con las compañías de gestión de activos, porque por lo general los incentivos de las compañías de gestión de activos, bueno, pues esta compañía se dedica a gestionar fondos de inversión que invierten en activos alternativos. Es decir, no compañías cotizadas, equity como invertimos nosotros, o bonos, renta fija, etcétera, sino que, pues oye, hacen venture capital, hacen deuda de mercado privado, es decir, de fases previas a que las compañías coticen, invierten en private equity también en compañías previas a la fase de cotización en mercados públicos, invierten en inversiones de impacto, pues vivienda social, sostenibilidad medioambiental, etcétera, a través de uno de sus vehículos. Es decir, todo este tipo de activos, tanto de deuda como de equity privado, o incluso en fases de startup, o incluso una de las ramas que les falta, que yo creo que tiene sentido que crezcan allá a futuro, pues sería algún tipo de división de real estate o situaciones especiales. Pues todo este tipo de activos que en general los activos alternativos pues tienen todavía muy poco peso en las carteras de los inversores institucionales y tienen por lo general unos retornos poco correlacionados con el mercado en general de acciones y de bonos, y que por lo general son muy interesantes para que conforme los inversores van profesionalizando o van madurando sus carteras o van buscando un nivel de diversificación para incluir activos o acíclicos o incluso en algunos casos contracíclicos que les reduzcan un poco su exposición o su beta a lo que haga el mercado, la penetración de este tipo de activos alternativos va siendo cada vez mayor. Con lo cual tienes un viento de cola en la industria de gestión de activos. Pues yo siempre quise tener exposición, como trabajo dentro de la industria de gestión, pues conozco las partes buenas de los negocios de gestión en cuanto a la escalabilidad, una base de costes fijos que conforme te aumentan los ingresos, por lo general tienes el apalancamiento operativo en los dos sentidos, y la parte mala cíclica de que cuando caen los activos bajo gestión tus costes no bajan tanto y entonces te caen mucho los ingresos. Pero si encuentras una gestora que como un martillo pilón o como un relojito vaya aumentando sus activos bajo gestión, porque primero hagan las cosas muy bien sus gestores, segundo sean comercialmente buenos y vayan captando, y tercero, oye, pues un fondo que compone a doble dígito, aunque tenga épocas de mercado malo, un fondo que compone a doble dígito a largo plazo, tus activos bajo gestión, si componen a doble dígito, tus beneficios como dueños de la gestora van a ir aumentando con el paso de los años. Pero ¿qué suele suceder con las bonanzas de esta industria? Por lo general, los sistemas por los cuales cotizan o los tipos de vehículos con los cuales cotizan las gestoras suelen tener incentivos bastante perversos. Suelen tener o una estructura de comisiones fijas demasiado alta o una estructura de comisiones variable que cuando las cosas van mal los accionistas no ganan y los empleados ganan bastante, y cuando las cosas van bien, sí, los accionistas ganan un poco más, pero los que ganan muchísimo son los empleados. Es decir, un sistema de bonus
que los que dirigen la gestora son los que se llevan el dinerito cuando las cosas van bien, ¿no? Entonces, claro, eso como accionista pues no resulta tan interesante. Entonces, bueno, pues nunca había encontrado una gestora de activos que tuviese los incentivos perfectamente alineados con nosotros como accionistas y creo que en este caso lo hemos encontrado. Aparte de las bonanzas de los activos alternativos en cuanto a que como la industria de gestión de activos va creciendo a largo plazo, pero además los activos alternativos van aumentando su penetración en la tarta, con lo cual tienes un viento de cola, si cabe, superior a la media de la industria de gestión de activos. En general, alguno me podría preguntar, oye, ¿y por qué no juegas los alts o los activos alternativos a través de Brookfield o KKR o Blackstone o una de estas, ¿no? ¿Por qué jugarlo en una compañía tan pequeña? Bien, en primer lugar porque el tamaño importa, en cuanto a que ahora os explicaré un poco cómo generan valor ellos. Cada acuerdo, cada deal, cada decisión que tomes, en general cuando eres una compañía pequeña, esos primeros años la tasa de compound o de interés compuesto que generas es más elevada. En segundo lugar, porque cada avance que realice la empresa o cada decisión que tomen, puedes monitorizarlo bien y seguir cada uno de esos acuerdos y seguir cada uno de esos fondos que tienen bajo su estructura. Suerte a quien intente comprender bien todo lo que está pasando en Brookfield, KKR o Blackstone. Son gigantes en los que básicamente es muy probable que compongan a tasas altas a largo plazo, aunque pues depende de cuáles, si son activos financieros o si son activos más pesados tipo infraestructuras. Pues oye, pues Brookfield, que le encanta a muchísima gente y Bruce Flatt es un magnífico gestor, pues solo tienes que ver el compound a 18-20 años. Es que compone ligerísimamente por encima de los índices, es un 11-12% anual compuesto, ¿no? A plazos muy largos. Bueno, pues porque son activos muy pesados, que son intensivos en capital y que la tasa de compound a largo plazo, pues muy pesados de deuda normalmente y hacen acuerdos muy interesantes. Pero primero, la tasa de composición a largo plazo no es tan elevada como a mí me gustaría. Segundo, pues es un activo bastante leverage, con bastante apalancamiento. Tercero, es una apuesta muy concreta a un gestor individual que depende mucho de una sola persona. Y bueno, pues en general todos estos activos además tienen una parte bastante cíclica normalmente que fluctúa a largo plazo en función de las crisis económicas, de los tipos de interés, etcétera. Más bien en Brookfield no tanto, que lo tienen todo muy atado con los CPIs y la inflación y la deuda tipo fijo, pero en KKR, Blackstone y todas estas, pues oye, el mercado las paga normalmente entre 8 y 12 veces beneficios, pues porque es el negocio que es y porque tienen leverage, porque es muy cíclico y porque por lo general no es una máquina de generar cash completamente recurrente. Y aunque los orgánicos son muy buenos y son muy buenos generalmente levantando capital, pues tiene esas debilidades que la hacen un poquito más inestable, ¿no? Entonces, el tamaño importa, puedes monitorizar el avance de cada deal que hacen o cada decisión que toman. Tercero, puedo monitorizar el track record de cada uno de los fondos que tienen bajo su estructura, puedo ver exactamente los retornos que va haciendo en esos fondos. Y como comentaré después, para el avance de la tesis, que el retorno de los fondos, por supuesto, ellos siempre tienen gestores en su cartera que llevan ya muchos años haciendo muy buen track record, pero que ese track record se mantenga a lo largo del tiempo es fundamental. Y ahora explicaré por qué es tan importante el retorno de los fondos. Entonces, esto en general de por qué invertir en una gestora de activos alternativos más pequeña. Y concretamente, en P10 tenemos varias cuestiones que son muy interesantes. En primer lugar, tenemos dos aspectos. El crecimiento viene de dos sitios. Como os decía, los activos alternativos tienen unos orgánicos superiores a la media del mercado porque hay un viento de cola en cuanto que van aumentando su penetración en las carteras por lo general. Y segundo, esta compañía va creciendo, aparte de a nivel orgánico, porque sus gestoras o las diferentes boutiques de fondos alternativos que tienen bajo su estructura van aumentando el número de fondos y el volumen de cada uno de esos fondos, que eso es crecimiento orgánico, porque también hacen M&A, es decir, ellos van adquiriendo a otras compañías gestoras de fondos alternativos. Oye, pues tenía solo Venture Capital y deuda privada, pues añado Private Equity y ahora añado inversiones de impacto y ahora añado deuda privada de compañías que todavía no cotizan. Es decir, van aumentando el número de verticales que tienen para que la estrategia conjunta pues tenga un catálogo de, oye, a tu gusto, ¿qué tipo de activo alternativo quieres? Cuando ellos invierten en una nueva gestora, bueno, ahora os explicaré la estructura de comisiones para que veáis por qué me atrae tanto que los intereses estén tan bien alineados. Pero ellos lo que están haciendo es desplegar capital al adquirir un nuevo activo. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tú tienes una compañía que crece orgánicamente y genera mucha caja, que esa caja sea reinvertible en nuevas estructuras, nuevos fondos, por decirlo de alguna manera, te da esa doble vía de compound. Entonces, más o menos, ¿a qué tasas orgánicas y a qué M&A despliegan a esta gente? Normalmente ellos cuando hacen una adquisición suelen pagar entre 8 y 12 veces flujo de caja. Bien, pues entre 8 y 12 veces, punto medio 10, vale, ellos están desplegando capital al 10%. Bien. Es decir, si tú solo reinvirtieses esa tasa, la acción de esta compañía pues va a hacer un 10% anual compuesto.
Bien, no financian todo con equity, es decir, no solo invierten sus propios flujos, sino que utilizan unas pequeñas líneas de crédito para apalancar un poquito esos retornos. Lógicamente, líneas de crédito que antes del uplisting al NYSE la tenían más o menos al 5% de interés más o menos y las acaban de refinanciar a finales de 2021 a menos del 2%. Es decir, te financias en deuda a menos del 2% y despliegas al 10%. Ya estás viendo que una generación de capital intrínseca hay ahí. Bien, pero además yo siempre os digo, oye, pues no, es que Constellation o ya despliegan a 5 o 6 veces, con lo cual están haciendo 20 o 15%. Yo con eso, con que no haya orgánicos ya me vale. Si hay unos orgánicos del 5 o el 6, pues imaginaros, ¿no? Cuando le metes un poquito de leverage ya te vas a pues 25 o 26% anual compuesto. Bien, diréis, oye, pues es que un 10% en este caso no es tan interesante. Bien, ¿por qué estos activos que ellos adquieren cuestan un poquito más que el software vertical que hace Constellation o que los nichos de instrumental científico que compra Just Scientific? Porque los orgánicos son del triple en este negocio. Es decir, al 10% de tasa compuesta más el leverage, ponte que te vas al 12 o al 13%, esta gente está haciendo orgánicos del 17% anual. El año pasado del 20%. Este año, con el escenario en el que estamos para el conjunto de la industria de gestión de activos y lo difícil que es levantar capital, están levantando capital orgánicamente para sus nuevos fondos al 17% anual compuesto, que además es que cumple perfectamente el guidance que ellos dieron a principio de año. Dijeron, tenían más o menos en torno a 15 billion bajo gestión. Dijeron, con todas las salidas de los fondos, porque ellos tienen plazos de vencimiento, dependiendo del fondo, de 5, 7, 10 años. Los fondos que nos vayan venciendo, nosotros tenemos que captar por encima de esos fondos que venzan para aumentar nuestros activos bajo gestión. Es decir, te vencen 3.000, captas 6.000, ese año estás captando netamente, o sea, neto positivo, 3.000 de diferencia, ¿no? Con lo cual al final de año tendrás 3.000 más que a principios de año. Bueno, pues ellos con 15.000 que tenían al principio dijeron que en 2 años esperaban captar en neto 5 billion, con lo cual estamos hablando de aumentos orgánicos de 5.000 entre 15.000 que tenías, un 30%, un poquito más del 30%, es decir, un tercio, 33%. Eso si lo anualizas en 2 años es un crecimiento orgánico del 15% anual. Con lo cual, el 15% más el capital que despliegan en nuevos deals al 12-13%, esta compañía puede componer al 27% anual los próximos años. Bueno, pues así Dave Waters las compró a menos de $1 por acción y hace nada las tenía a 15 y ahora están a 10, es decir, en pocos años ha hecho un 10-bagger. ¿Por qué considero que esta compañía, desde $1 billón que capitaliza ahora mismo, puede seguir componiendo a tasas tan altas los próximos años? Bien, en primer lugar, porque tenemos la conjunción de orgánicos y M&A a tasas muy altas, bola de nieve. En segundo lugar, porque vemos que los activos alternativos, incluso en años tan difíciles como 2022, cumplen a rajatabla el capital que vayan levantando. Tercero, como os decía antes, es muy relevante el track record de los fondos. ¿Por qué? Primero, si tú tienes unos tíos gestionándote un fondo de activos alternativos, que oye, pues deuda, capital privado, lo que sea, que están haciendo retornos los tienen al 17% anual compuesto, los tienen al 13%, tienen algunos que llegan al 20%, y como un martillo pilón te están ejecutando esa tasa, lo que sucede es que normalmente, oye, tú lanzas un fondo ahora, cuando te venzan el año 2027 o 2028, si tú le has hecho un 15% anual compuesto a la gente que tenía ese dinero depositado ahí, la probabilidad de que esos inversores renueven en tu nuevo vehículo y no van a renovar los 300 millones que pusieron, 300 al 15% anual compuesto durante todos esos años, cuando terminas el fondo tienes 600 o 700. La probabilidad de que ese incremento se convierta en fondo nuevo para ti y que lo consolides en tu crecimiento orgánico es muy elevada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bien, y diréis, oye, pero eso ya pasó de 300 a 600 por el camino, tú ya te fuiste beneficiando. No, vamos a una de las partes más importantes de la tesis de P10. Ellos no cobran por los activos bajo gestión de cada momento. Importantísimo. Ellos cobran por el capital comprometido el día 1, una tasa fija del 1%, y las variaciones que se produzcan por el camino no les afectan a ellos. ¿A quién les afecta? A los gestores de los vehículos. Es decir, ellos son una compañía holding que adquiere las gestoras de vehículos y le dejan el carry a los gestores de esos fondos. ¿Qué es el carry? El carry es el interés variable, o lo que sería la comisión variable sobre la gestión de esos vehículos, el performance fee que se llama, por lo cual los gestores siguen plenamente interesados. O sea, vendo mi negocio, me saco el riesgo financiero, cojo unos millones, me los llevo para casa para la tranquilidad de toda la familia, etcétera, pero yo sigo completamente alineado en seguir generando retornos muy buenos porque mis ingresos anuales dependen única y exclusivamente del performance fee de los fondos. ¿Y qué se queda P10? El 1% fijo sobre el capital comprometido. Es decir,
habemos un chorro de cash recurrente y completamente invariable independientemente de las crisis económicas que vengan. Es decir, vayan bien o vayan mal los fondos, ellos recurrentemente tienen su 1% de cash todos los años, que pueden reinvertir en nuevos deals. Con lo cual, crecimiento orgánico, chorro recurrente de cash, ninguna dependencia externa, M&A para reinvertir a tasas altas en nuevos deals y managers muy alineados. Y diréis, oye, ¿y los accionistas de pie 10 quiénes son? Pues son dos señores que montaron la compañía desde el principio y que entre las clases A y clase B, ellos a través de la clase A, no solo tienen todo el poder de voto, sino que son los principales accionistas de P10. Con lo cual, intereses alineados en todos los aspectos. Porque los gestores quieren el buen performance de los fondos, el buen performance de los fondos fomenta el crecimiento orgánico y los dueños de toda la compañía son los principales accionistas. Con lo cual, nosotros aquí tenemos un flujo de caja recurrente y reinvertible a tasas altas y con muy buen crecimiento orgánico. Y que no depende de nada. Con lo cual, mirad la evolución de sus cash flows los últimos años y mirad lo que sucede con esta compañía en un año tan difícil para la industria de gestión de activos como 2022 y ellos siguen creciendo al 17% orgánico más el despido de capital al 40% le está creciendo este año los beneficios, el adjusted net income, que es como un poco el beneficio operativo sin extraordinarios de los gastos que hacen por las adquisiciones, etc. Es decir, la medida de valor intrínseco por acción que ellos generan cada año les está creciendo al 40%. Con lo cual, un negocio diréis, oye, claro, pero un negocio con márgenes EBITDA del 55%, con tan buena conversión a cash flow, perfectamente reinvertible, creciendo al 40% y demás, esto estará cotizando a precio muy alto, sobre todo cuando es un stream de cash flow que no depende de nada. Bien, primero, como es pequeña y bastante ilíquida, muy poco conocida, hace nada estaba en mercado OTC y sobre todo, al ser un chorro recurrente de cash, pero que el mercado lo descuenta en función de cómo cotice el bono americano, porque al final, con el bono americano al 0%, el mercado acepta en esta compañía un yield del 4, del 5. Con el bono americano al 4%, el mercado le exige a esta compañía un 8. Bueno, pues en este caso tenemos a esta compañía con unos 200 millones de deuda, 1.200 millones de capitalización, es decir, unos 1.400 millones, generando por acción 0,8 de adjusted net income. Es decir, esto estaría, si solo coges el equity, a unas 12 veces adjusted operating net income o la generación de caja recurrente del negocio. Y además aquí hay una cosa muy interesante y es que desde el EBITDA hasta adjusted operating net income o hasta lo que sería el beneficio por acción intrínseco para nosotros, hay una elevadísima conversión. Porque ellos diseñaron la compañía desde el principio pensando en la mejor estructura fiscal posible. Ellos tienen lo que se llama una NOLs, o en inglés Net Operating Losses, una concha de pérdidas operativas fiscales pendientes de compensar, porque cuando ellos establecieron su compañía y dijeron, oye, vamos a montar una compañía que adquiera otras gestoras de fondos y quedarnos con el stream recurrente de cash y darle el carry a los gestores, etcétera. Oye, ¿por qué si vamos a hacer esto no lo montamos de la forma que fiscalmente menos impuestos vayamos a pagar los primeros años? Bueno, pues adquirieron una compañía que se pueden adquirir en el mercado con pérdidas contables pendientes de compensar, que les van anulando los beneficios de los siguientes años para pagar poquísimos impuestos. Y además, cuando ellos adquieren una compañía y dan de alta un intangible en la cartera, también la amortización de esos intangibles los siguientes años va teniendo un diferimiento fiscal, con lo cual al final, entre los intangibles y las pérdidas operativas pendientes de compensar, tienen más de 500 millones libres de impuestos durante los próximos años, con lo cual, de beneficio operativo bruto a beneficio operativo neto después de impuestos, la conversión es total. Todos los años ves cómo exactamente les devuelven la misma cantidad que les quedaría a pagar cuando hacen la declaración de impuestos de sociedades, ¿no? Con lo cual, una conversión de caja muy alta, 12 veces beneficios. Si metes la deuda, pues en vez de 12 veces estaría a 14,8, una cosa así, menos de 15 veces free cash flow, una compañía que está creciendo al 40% con los gestores completamente alineados con nosotros, reinvertible, pocas dependencias externas. Parece que un activo muy interesante para estar invertido y tener exposición a esa bonanza de la industria de gestión de activos alternativos con los intereses muy alineados y componiendo tasas muy altas. Y para terminar esta mini tesis o estos resultados de P10 Holdings o hablaros por primera vez de esta compañía, quería leeros de mi palabra y por supuesto ya pues en español en la traducción de las declaraciones que hacen estos gestores en las conference call para que entendáis cómo piensan estos dos co-CEOs o estos dos socios fundadores que también, pues como decíamos, intereses muy alineados, pero sobre todo son gestores de su propio negocio y de lo que han hecho, han dejado sus trabajos en el sector financiero para trabajar por cuenta propia y montar su propio proyecto, para que penséis, bueno, pues nos gustan mucho los negocios operados por sus propios fundadores, que tengan acciones y demás, para que veáis un poco cómo piensan, ¿no? Estos dos co-CEOs que son Robert Alpert y Clark Webb se llaman.
Os leo textualmente alguna de estas perlas porque son muy interesantes. Desde el principio nos propusimos construir un motor financiero que en muchos aspectos reflejara un compounding bond, es decir, un bono compuesto, que el concepto de bono compuesto, es decir, un bono que tiene las partes buenas de la renta variable por la reinversión de los flujos que va generando, o sea, un compounding bond, la estabilidad de un bono, pero con la composición a largo plazo de que no te devuelve una cantidad fija, sino que va aumentando el nominal del bono a lo largo de los años, la parte buena de la renta fija con la parte buena de la renta variable. Esta es mi pequeña nota al pie de un compounding bond. Desde el principio nos propusimos construir un motor financiero que en muchos aspectos reflejara un bono compuesto con ingresos contractuales y crecientes muy predecibles, gastos visibles y manejables y un CAPEX y una fuga de impuestos limitados y una rentabilidad sobre el capital invertido muy fuerte. Creo que esta frase, CAPEX limitado, fuga de impuestos limitada, rentabilidad sobre el capital invertido alto, compounding, estabilidad y compound, creo que es una frase que no es que refleje bien la filosofía de P10, es que refleja bastante bien mi propia filosofía de inversión, ¿no? Por eso cuando fui leyendo estas cosas fui ganando convicción para tomar una posición aquí. Otra perla. Nuestro modelo está absolutamente construido sobre la generación de flujo de caja libre, un flujo de caja libre en crecimiento constante y luego reinvertir ese flujo en la oportunidad de mayor tasa de retorno para simplemente mantener la máquina de compound en marcha. Y la última. Hoy en día es mucho más difícil asignar capital externamente cuando nuestras acciones cotizan donde lo hacen. Esto, mi otra nota al pie, cuando hablamos de todas estas compañías que asignan capital o que su trabajo es desplegar capital, en general que aumenten los costes de capital, que para que te aumente el coste de capital de tu equity lo que tiene que suceder es que caigan tus acciones, en general les hace más complicado desplegar ese capital. Primero porque cuando tienen que hacer alguna ampliación de capital o tienen que pagar con acciones, etcétera, su acción como moneda de cambio está más baja. Entonces, para que veáis un poco, que ya llevamos hablando de todo esto de la moneda de cambio, de la acción, con Instalco, con todas estas compañías que en algunos deals usaban acciones, para que veáis cómo piensan estos dos chicos. Hoy en día es mucho más difícil asignar capital externamente cuando nuestras acciones cotizan donde lo hacen. Ciertamente, es difícil encontrar empresas como la nuestra que coticen a valoraciones como la nuestra. Y por eso tenemos un nuevo competidor en la sala, si se quiere ver de esa manera, que es nuestra propia acción. Esto tiene mucho significado y es exactamente como a mí me gusta que piense un asignador de capital, porque los gestores, cuando tienen capital para asignar, sea para comprar otra compañía, sea para invertir orgánicamente, o sea para pagar un dividendo, sea para pagar deuda, o sea para recomprar su propia acción, tienen que sopesar cuál es la alternativa que mejor retorno ajustado al riesgo supone para los accionistas. Y tu propia acción tiene que ser uno de los contendientes frente a las posibles adquisiciones que hagas. Entonces el que está diciendo, oye mira, primero, con mi acción donde está, resulta demasiado dilutivo para los accionistas que yo pague por otra compañía, si os estoy diciendo que esto está a 10 o 12 veces y que ellos suelen comprar compañías entre 8 y 12 veces, es un mal momento para usar tu acción como... Entonces ellos que están pensando, no solo es un mal momento para usar mi acción como moneda de cambio, sino que probablemente sea un momento muy bueno para recomprar mi propia acción con el cash que genero. Obviamente ya están recomprando sus propias acciones, con pequeñas cantidades todavía, porque tienen diferentes prioridades orgánicas, amortización de deuda, un pequeño dividendo, una pequeña recompra y están atendiendo a todos esos requisitos, pero sin duda es una buena forma de pensar que ellos pongan a su acción como contendiente a la hora de evaluar las distintas alternativas disponibles. Así que bueno, sin más, con estas 3 perlas del management de P10, termino con esta compañía. Espero que os haya resultado interesante. Así que hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que este episodio en el que hemos hablado de una empresa en la que parece que el corto plazo va razonablemente bien, están tomando buenas decisiones y que eso forma parte de un conjunto de fondo en el que las cosas van también bien a largo plazo, como el caso de Etsy. Una empresa en la que, si bien no tenemos todavía datos suficientes para pensar que el largo plazo se haya deteriorado, pero sí que hay una serie de cuestiones de corto plazo que creo que hay que como mínimo monitorizar, como el caso de Instalco, y una empresa nueva, de la que no habíamos hablado hasta ahora, como P10 Holdings, pues os haya resultado interesante. Y no me quiero despedir antes de hacer hincapié en que pues no estamos recibiendo muchas consultas para el próximo consultorio. Y antes teníamos un flujo bastante recurrente de preguntas y dudas, sugerencias, pues supongo que a lo mejor está la gente un poquito más desconectada de todo esto de los mercados. De verdad, vuelvo a insistir en que nos enviéis vuestras consultas, vuestras sugerencias, vuestras dudas, y así tendremos contenido más nutrido. Podemos alimentar todos esos consultorios que haremos periódicamente.
Y también insistir, también se ha quedado bastante parado todo el tema de las valoraciones en Spotify. Yo supongo que la gran mayoría de gente que nos escucha a través de Spotify pues ya nos ha valorado, pero de verdad insisto que para nosotros es importante que si tenéis 5 segundos para darnos la valoración de 5 estrellas en Spotify, los que utilicéis esa plataforma para escucharnos, os lo agradecemos mucho. Así que sin más, si os ha parecido interesante y queréis compartirlo con vuestra gente cercana, a las personas que creáis que Etsy o Instalco o P10 les puede interesar, pues os agradeceremos mucho que lo compartáis para que siga difundiéndose la palabra de la cultura financiera, de tu dinero en acción y acción en inversiones. Y nada más, me despido de vosotros, hasta la siguiente semana, un abrazo a todos.